Bueno es adorar al Señor, qué bueno es orar juntos, qué bueno es recordar quién es Él, ¿no creen? Esa es la gran diferencia, mis hermanos, entender quién es Dios, entender lo que nos ha dado, entender sus promesas, su carácter, su verdadera identidad. Eso cambia nuestras vidas y cambia la manera en la que vemos el mundo y lo que estamos viviendo. Y para ello, por eso estamos en la Escritura, ¿verdad? Yendo verso a verso, capítulo a capítulo, creemos que es la máxima autoridad dada por Dios, nuestra máxima regla de fe y conducta, ¿verdad? El Salmo 119 nos dice que la suma de todas sus palabras es verdad y permanece para siempre. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En Timoteo dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos completos, a fin de que lleguemos a la madurez y llevemos a cabo toda buena obra que Él nos ponga, ¿verdad? Y por la gracia de Dios hemos llegado hasta Judas, ¿verdad? Estamos en este penúltimo libro de la Biblia, escrita entre el 68 y 70 después de la muerte de Pedro, antes de que Jerusalén fuera destruido, ¿verdad? Una epístola general que se cree que fue dirigida a la iglesia, a la primera iglesia allá en Jerusalén. ¿Quién era Judas? Pues como lo vimos desde la introducción, hermano de Jacobo, hijos ambos de José y María, medios hermanos de Jesús, ¿verdad? María, Jesús, hijo de María, pero hijo de Dios en su naturaleza divina. Y bueno, hemos ido viendo lo que esta carta nos habla, un peligro inminente para el cual tenemos que estar preparados. Cuando hablamos de peligro, mis hermanos, es que hay peligro. Y hay peligro de muerte eterna, muerte espiritual, de no tener la seguridad plena de la salvación. Dice ahí en segunda de Pedro, anunciándonos la escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto ha estado anunciado en la palabra desde Pedro, desde Jesucristo, desde Pablo, ¿verdad? Pero Judas nos está diciendo: ya están aquí, infiltrados los lobos vestidos de oveja, instalados en la iglesia. Y lo que hace Judas es que como que pone una máquina celestial de rayos X, mis hermanos, y denuncia de una manera impresionante, que llega a ser hasta fuertísimo escuchar la carta de Judas, ¿verdad? Pero nos muestra lo que en realidad hay detrás o dentro del corazón de estas personas, su carácter, su conducta, sus deseos, ¿verdad? De aquellos que son falsos maestros y falsos creyentes. Y este es uno de los mayores peligros, ¿verdad? Que estos desertores de la fe, de la verdad, rebeldes contra la verdad, que no se van de la iglesia, sino que se quedan y inyectan su veneno de falsa doctrina, es el peligro más grande de la iglesia, ¿no? Gente que se queda buscando lo propio, según lo que leemos en la Biblia y según lo que vemos también alrededor de nosotros, lo cual no es normal. No es normal los escándalos que escuchamos, no es normal las cosas que suceden, no debe ser, ¿no? Estos apóstatas abusan, lastiman, confunden, dividen la iglesia desde dentro, ¿no? Y Judas nos ha estado hablando de su táctica, de su carácter, de su influencia, de su final, ¿verdad? Y bueno, nos llama a que contendamos por eso ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Para poder contender por la fe que una vez se nos fue dada, necesitamos conocerla. Hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? La semana pasada, pues para recapitular un poco la última parte que vimos, nos habló de sus resultados catastróficos, ¿verdad? De su influencia, de la falsa doctrina. Nos dijo que son como arrecifes ocultos, un peligro latente para la iglesia, ¿verdad? Tienen promesas de gran bendición que nunca cumplen, ¿verdad? Dice que son nubes sin agua. Son estériles y dejan en esterilidad. Dice que son como árboles otoñales 2 veces muertos, ¿verdad? Dice que son como un huracán que solo deja a su paso las marcas de su destrucción, ¿verdad? Son una luz engañosa que termina en tinieblas. O sea, como decía el Señor, guías de ciegos que hacen caer junto con ellos en el hoyo a sus víctimas, ¿verdad? Y por eso nos habló de un juicio reiterado contra ellos. Y todavía para cerrar dice: son murmuradores, son quejones, son arrastrados por sus deseos, son aduladores, saben cómo manipular y sacar provecho. Y dime una cosa, si la palabra de Dios está hablando tan directamente y tan claramente de todas estas cosas, ¿será algo importante?
es algo muy importante, ¿verdad? Ahora, con todos estos grises que venimos viendo de Judas, de pronto tú y yo diríamos, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Habrá alguna estrategia para mantenernos seguros de esto? Definitivamente sí, es lo que vamos a comenzar a ver a partir de este versículo. Como que todo lo anterior era música oscura, de drama, cuerdas así, ¿no? Percusiones, platillazos, trum, bras. Pero de pronto va a comenzar a cambiar el sonido, va a comenzar el amanecer y comienza ese piano dulce y esos pajaritos alabando a Dios, y luego va a terminar con música épica, así de victoria, ¿no? Y Judas nos va a hablar precisamente de esto. Lo que tú y yo necesitamos, mi hermano, ante este peligro, si la Biblia habla tan claramente de que es un peligro, necesitas alistarte, ¿verdad? Si alguien te dijera, no, simple y sencillamente, ¿por qué estamos todos cargando esto? Porque se nos ha dicho que hay un peligro y estamos haciendo algo al respecto. También Judas nos va a decir, hay un peligro invisible, bueno, invisible si no sabes discernir, pero visible, entonces tienes que hacer algo para poderte preparar para algo que está ahí, que es real y que está destruyendo la iglesia. Tú tienes que a cierta parte de la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero tienes que estar preparado, ¿verdad? Por eso Judas nos va a comenzar a hablar hoy de lo que necesitamos para mantenernos firmes, fieles y protegidos. Y yo titulé este mensaje La ofensiva y la defensiva del cristiano al contender por la fe. Demos lectura ahí en Judas rápidamente ese texto. Y emocionantemente ya vamos a entrar a Apocalipsis en 1 o 2 semanas. Dice así, versículo 17 en adelante. Pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros salven arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendice tu palabra, Señor, y háblanos con claridad, Señor. Amén de nuevo y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, tenemos esta parte, ¿verdad? Este texto, ofensiva y defensiva del cristiano cuando contendamos por la fe. Y mi primer punto es este: tener presente las advertencias de la Escritura para saber diferenciar el fruto. Pero ese es mi primer punto. Necesitamos tener presente las advertencias de la Escritura para saber diferenciar el fruto. Hoy en día hay una falta de discernimiento fuertísima, de madurez espiritual en los creyentes que nos surge levantar, ¿verdad? Como dice en inglés, build it, ¿verdad? Dice el versículo 1:17. Pero ustedes, amados, checa cómo comienza, checa siempre los verbos en la Escritura. Tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Entonces tenemos que comenzar, ¿verdad? En nuestra ofensiva teniendo memoria, recordando esto. Hasta este momento Jesús checa cómo se le ha pasado de esos soñadores y luego de estos blasfeman y dice, ay de ellos. Estos son manchas, de estos profetizó. No, cuando tú lees la carta ves esto, estos son murmuradores, ¿verdad? Pero de pronto aquí llega un contraste maravilloso. Dice, pero ustedes, pero vosotros, amados. Y aparece un pero que en muchas partes de la Biblia encuentras y siempre viene con la esperanza de Dios, donde está la intervención divina de nuestro Salvador. Y me gusta cómo lo dice, ustedes amados por Dios, amados por la iglesia, aceptos por la sangre de Cristo, que no son de aquel grupo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ante estos ataques interminables, nos dice Juan, tengan memoria. Los verbos en la Escritura siempre marcan la doctrina, ¿verdad? Y este es el verbo, tengan memoria, el primer verbo. Eso significa fijen en su mente, capten, ¿verdad? Este verbo también se traduce, imagínate, como comprometido o desposado, para referirse a eso. Entonces, checa la relación. Ten una mente comprometida,
ten una mente casada con la verdad bíblica. Y mis hermanos, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un cerebro maravilloso, con una capacidad impresionante. Y lo triste es cómo la desperdiciamos. Yo estaba pensando, si tuvieras la manera de medir los pensamientos, de medir los recuerdos que vienen a tu mente, de medir los conocimientos que están ahí por hora o por día, piensa en eso. ¿Cuánto de lo que estás pensando en el día sería solo basura inservible? ¿Cuánto estarás en modo stand-by, verdad? Así como dice, nomás mirando al horizonte, como yo comprenderé, ¿verdad? Hipnotizado, dormido, distraído, con las distracciones de este mundo, con shows de televisión, redes sociales, basura de música, basura de películas. Y sabes que mucho de esto es un problema espiritual. Pero tienes que saber que si hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una mente nueva. ¿Y cuántos cristianos hay por acá? Bueno, Dios te ha dado la capacidad espiritual, si has nacido de nuevo, de guardar su verdad, de guardar sus promesas. Te ha dado sabiduría para entender la vida, su voluntad. Te lo dice un músico que dice mi esposa que los artistas y los músicos y los cantantes siempre andamos en el éter, así como que no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Pero si yo no me cuido y me meto en la música, así me pasa, ¿verdad? Que no nos pase eso, mis hermanos. Dios nos ha provisto en su palabra lo que necesitamos para tener una mente disciplinada, una mente entrenada. Necesitamos entrenar y disciplinar nuestros pensamientos. Sé que muchos de nosotros crecimos sin eso, ¿verdad? Yo les platicaba a mis hermanos que en toda mi vida había leído un libro. Cuando comencé a leer y agarré el gusto por la lectura fue cuando Cristo vino a mi vida y me enseñaron a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? En la escuela de ministerio, ¿verdad? Pero necesitamos esta mente entrenada. No nada más un corazón entrenado, sino una mente para Él. El gran mandamiento incluye amarle no solo con todo el corazón, sino también con toda la mente. Por eso nos dice Judas, fijen en su mente, no se olviden, comprométanse con lo que el Señor inspiró a los siervos que escribieran inspirados por el Espíritu Santo. Y Judas cita directamente a Pedro, ¿verdad? En su primera carta. ¿Qué dijeron? Versículo 18. Los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿verdad? Los que decían, ¿verdad? O sea, hemos sido advertidos desde hace mucho tiempo. No tenemos excusa, mi hermano. Si no sabemos, no conocemos, es porque no agarramos la Biblia. ¿Cuántos de acá tienen una Biblia? Todos tenemos una Biblia y sabes que tú tienes en tu mano un tesoro y que podrías entender claramente lo que Dios tiene para ti. Entonces es lo que nos está diciendo. Ya nos han advertido. El poster tiempo, ¿cuál es el poster tiempo? Estos últimos 2000 años después de que Cristo resucitó, el tiempo de la iglesia, donde más y más estos malvados burladores se hacen pasar por pastores verdaderos, por siervos de Dios y sirven a sus malvados deseos, ¿verdad? Y checa cómo Judas no se está cansando de hacer hincapié en esto, porque es algo serio, mis hermanos. Vivimos en un tiempo de confusión y mentira. Necesitamos más tiempo en la palabra de Dios que en noticieros. Más tiempo en la palabra de Dios que en redes sociales y demás. Porque checa, la mayor parte de la gente no cree que vaya a haber un juicio final. Ni siquiera está consciente, ¿verdad? Que el mundo en verdad tiene un fin. Y se burlan de la Biblia, como dice Judas, ¿verdad? Se burlan de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se burlan del diluvio. Se burlan del juicio contra Sodoma y Gomorra. Y más adelante comienzan a burlarse de los milagros de Dios, de los milagros de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Los teólogos liberales disfrazados de siervo de Dios lo hacen, empiezan a enseñar en seminarios y institutos bíblicos y en iglesias que están permeados por estas falsedades, que eso no fue cierto, que fue una leyenda, ¿verdad? Ahora, que un mundo entero no lo crea no cambia en absoluto, mi hermano, la verdad de la palabra. Como siempre les decíamos a mis hijas, porque 1,000,000 de moscas digan que el excremento es bueno y sustancioso, no lo hace bueno y sustancioso, ¿ok? La incredulidad del mundo no hace que la verdad de Dios sea una pizca menos verdad. Al contrario, como lo estamos viendo, la actitud burlona de un mundo incrédulo solo confirma que la palabra es real. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Dios es el dueño y la palabra es su máxima autoridad. Y toda rebeldía del mundo no cambia ni un ápice la verdad de Dios, ni su carácter, ni su voluntad, ni sus planes. Hay y habrá burladores y perseguidores, pero al final Dios ganará. Él es el rey, el dueño y señor. Y estos falsos maestros son así, nos dice Judas, porque no tienen al Espíritu. Y vamos a hablar acerca de eso, lo que es espiritual y lo que es carnal.
que nos urge entender. Son guiados por su naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo Pedro no deja de hacer hincapié. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la diferencia entre estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, si estás viendo estas señales, pon atención, prepárate. Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Acuérdate, la palabra de Dios nos habla sin pelos en la lengua, como decimos, ¿no? Habla directamente, ha estado bien fuerte. Y esta palabra que dice causan divisiones es la palabra discriminar. Dicho de otra manera, Judas está hablando de su arrogancia, ¿no? Son hombres que creen sus propias reglas, ellos las crean, entonces ellos se califican a sí mismos y se creen superiores a los demás. Eso es lo que está diciendo Judas. Incluso es lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, pero estos hombres los ven a los demás, ellos se sienten superiores, ¿verdad? Y el resultado es división, conflicto, ¿verdad? Se burlan de la verdad, se burlan de la verdadera profecía, causan división, dividen iglesias, no unen el cuerpo de Cristo, lo separan, instigan facciones por una causa, porque son guiados por su carnalidad, ¿verdad? Por su naturaleza pecaminosa. Y Judas nos hace este contraste porque utiliza dos palabras interesantes, la palabra súgicos, ¿verdad? En griego, y la palabra neuma. Son dos cosas interesantes. Súgicos viene de la palabra suge, que describe la vida natural de una persona, de cualquier cosa animada, desde una planta hasta un animalito, hasta un ser humano. Todo ser humano vivo, todo ser vivo tiene un suge, pero no tiene un neuma, de donde viene el espíritu. La palabra Espíritu Santo es neuma, ¿verdad? Entonces, se refiere a que no hay vida espiritual, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito esto. Todos nacemos muertos espiritualmente, ¿verdad? Así de hermosos los bebitos están muertos espiritualmente en sus pecados. Claro que ellos tienen una gracia de parte de Dios, son salvos porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero desde muy chiquitos comienzan a mostrar su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Solo hay esta muerte espiritual, por lo cual hay burlones, incrédulos, falsas filosofías mundanas, todas estas ideologías locas, ¿verdad? Y tienen en común algo: rechazan la verdad, rechazan a Dios porque no entienden la verdad. Es esta causa, ¿verdad? No hay vida espiritual. Es una cuestión no de intelectual, sino es un problema espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no le cae el 20 de lo que es la salvación, que se lo explicas y se lo explicas. Alguien que viene a la iglesia, que lo que escucha desde el púlpito no le da sentido, ¿verdad? No entiende nada, ni le causa ni frío ni caliente, ¿no? Pero le pones una canción de banda de esas del radio, ¿verdad? Y hasta la temperatura le sube, ¿verdad? Porque entiende bien el mundo del chisme, el mundo del espectáculo, el mundo político, pero por alguna razón, ¿qué es esta? La Biblia, la iglesia, la oración está como autómata, no le hace sentido, ¿verdad? Esa es una señal de que no hay vida espiritual, ¿verdad? Esa es la diferencia entre alguien súquico o alguien neumático, ¿verdad? Carnal o espiritual, para hacerlo más claro. Alguien espiritual es alguien redimido por la sangre de Cristo, nacida de nuevo, que habita en él el neuma, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por eso la Reina Valera traduce esta palabra como los sensuales, porque toda persona que no ha nacido de nuevo es arrastrada por su naturaleza pecaminosa, va por instinto, ¿verdad? Por eso su vida es una novela y literalmente un drama de la vida real, ¿verdad? Y Judas nos recalca la importancia de saber la diferencia entre algo espiritual y algo carnal. Y ese es el fruto por el medio del cual podemos identificar a un falso maestro, un falso profeta, una falsa doctrina, un falso creyente, o como quieras llamarle, ¿verdad? Por eso Judas se gasta tanto tiempo en denunciar su carácter, ¿verdad? Porque es importante entender esto, lo que produce a alguien espiritual, realmente espiritual, y lo que produce a alguien carnal. Vamos a leer Gálatas 5:19, checa. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o son arrastrados, o no tienen esta espiritualidad, en este caso que estamos hablando en este contexto, los resultados son más que claros, ¿verdad? O sea, en palabras de Judas diríamos, los resultados de la conducta y las obras de alguien súquico que está en la carne son claras. O sea, no importa cuánto éxito tenga, no importa cuánto manipule las masas, no importa qué espiritual parezca, no importa si tiene una membresía o un título teológico o un título en la iglesia como pastor, diácono o ministro, esto es lo que un carnal o un súquico va a manifestar, por lo que va a estar caracterizada su vida. Y esta lista no está exhaustiva, falta más.
Pero dice Gálatas 5:19, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, que se refiere a drogas, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetir lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y si tú lees esa lista, es justo lo que Judas nos ha estado describiendo de estas personas, ¿verdad? Son personas suje, ¿verdad? Carnales. Por el contrario, alguien neumático, como diríamos, alguien en espiritual. ¿Por qué será caracterizado? ¿Qué va a manifestar? ¿Qué resultados dará su estilo de vida? Que es de lo que Judas nos ha estado hablando todo este tiempo. Gálatas 5:22-23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que los espirituales producen, ¿verdad?, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas, ¿verdad? Sin mencionar justicia, santidad práctica, amor a Dios, amor a su prójimo, amor por la verdad, amor por lo que es bueno. Por eso te animo a esto, porque también en estas cosas como que se ha perdido de vista y como que se ha perdido qué significa ser espiritual. ¿Será estar así y todo el tiempo con los ojos en blanco, no? ¿Qué será ser espiritual? Bueno, esto nos lo está mostrando claramente. Una actitud, ¿verdad?, una conducta de acuerdo al fruto del Espíritu. Por eso toma en cuenta la palabra de Dios, comienza por ahí. Y eso lo vamos a ver. Apréndete a relacionar con Dios, Espíritu Santo, a través de la escritura que Él mismo inspiró. No solo con misticismo, no solo con emocionalismo. Porque yo no te voy a negar que es verdad. Esta semana pasada vimos, hay algo de misticismo, hay algo de emoción. Imagínate, la presencia del Señor está entre nosotros. Y cuando estamos llenos de fe, nos reunimos, oramos, adoramos al Rey. Cuando participamos de la cena del Señor, su presencia es algo que no podemos explicar y que está ahí, porque pues no somos robots terminators, ¿verdad? Insensibles. Pero no puede quedarse solamente en experiencias emocionales y místicas. Necesitas la escritura, es irreemplazable, indispensable. Es indispensable transformar tu entendimiento para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Primera de Corintios 15, hablando Pablo de las lenguas y de la profecía, dice que oramos y adoramos no solo con el espíritu, sino con el entendimiento. Entonces debemos saber ponernos toda la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, ¿verdad? La verdad, la justicia, el evangelio, la misericordia. Pero necesitamos precisamente alimentar nuestro entendimiento. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Primera de Corintios, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Primera de Tesalonicenses, no menosprecéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Y cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra que Dios nos dio, ¿verdad? Cuando entendemos esos 66 libros, la aplicamos, la ponemos por obra, la usamos como lámpara a nuestros pies, es como aprendemos a identificar los mentirosos y sus mentiras, porque sabemos cómo identificar el fruto, ¿verdad? Con este maravilloso don del Espíritu llamado discernimiento. Y ese es el llamado de Judas, andar en el Espíritu, ¿verdad? Pero ser bíblicamente espirituales, relacionándonos de la manera correcta con el Espíritu, de manera que no satisfacemos los deseos de la carne y de manera que podemos identificar a un falso maestro, una falsa enseñanza, porque un falso maestro enseña codicia, carnalidad, mundanalidad, muy difícilmente enseña santidad, ¿verdad? Y no nos dejemos llevar por esa falsa espiritualidad, sino entender la espiritualidad que viene del Espíritu, ¿no? Número 2, el lugar seguro es el amor de Dios y la seguridad de la vida eterna, perseverando en las Escrituras y en la oración. Un poquito largo, pero es que está abarcando los otros dos versículos. Y otra vez dice Judas, pero ustedes amados, ¿verdad? Contrastando con aquellos. Otra vez, ¿cuántos amados de Dios hay por acá? Bueno, son dos cosas las que nos mantienen a salvo de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Una ya avancé un poquito en ella, pero esto nos va a preparar para contender ardientemente por la fe con denuedo, con seguridad y con eficacia. Dos cosas, el amor de Dios, conservados en el amor de Dios y la esperanza de la vida eterna, el cielo. Pero para ahí
tenemos que ser diligentes y tenemos que perseverar en dos pasos previos, que son, ¿qué crees? La oración y la escritura. Ahorita vamos a entender un poquito más esto de súquicos y neuma, ¿verdad? Dice el versículo 20, la primera parte de la escritura: edificaos sobre vuestra santísima fe. Es importante esto, ¿no? Debemos construir nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras metas. ¿Cuánta gente de nosotros hemos llegado acá, o si has llegado tú con el pensamiento del sueño americano, como se dice, ¿no? De una mejor vida? Bueno, la Biblia nos llama a edificar nuestras vidas, no en este tipo de cosas, sino en nuestra santísima fe, ¿verdad? Judas así la llama. Y nos mencionó, al principio de esta carta nos menciona que una vez fue dada a los santos, ya nos fue confiada, no cambia. Ahora, en este caso, Judas no se está refiriendo al acto mismo de tener fe, sino al conjunto de verdades que implican nuestra fe, lo que hemos recibido de parte de Dios, su palabra, la doctrina, la revelación de sí mismo, su voluntad, sus planes, sus promesas, ¿verdad? Donde nos dice quiénes somos, quién es Él, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Ahora, también hablemos un poco con respecto a la fe, ¿verdad? Porque hoy en día se tienen muchos falsos conceptos de lo que es tener fe, ¿verdad? Muchos piensan que fe es tener fe en la fe. ¿Qué es eso? Tener una fe ciega que se soporta o descansa en mi optimismo o en mi positividad. Yo creo que sí, yo creo que va a suceder, siento que sí, ¿no? Un paso al vacío, esa es una fe ciega. Pero si estuviste con nosotros en el libro de Hebreos, aprendimos de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La vimos ilustrada en la vida de los héroes de la fe, como por ejemplo Abraham, Abel, Moisés, Gedeón, ¿verdad? Todos estos. ¿Y sabes cómo definen ellos la fe? No es confianza plena en nada, no es confianza plena en optimismo o positividad, no. ¿Sabes en qué manifestaron esta fe estos hombres? En lo que Dios era y en lo que Dios les había prometido. Esa es la fe bíblica, mi hermano. Un paso pleno de confianza plena en quien es Dios y en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho. La fe cristiana no es una fe ciega, es una fe que abre los ojos, una fe que está basada en una tremenda realidad, en la palabra de Dios, de un Dios todopoderoso que no miente, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que creo en Dios, es que estoy creyendo en el Evangelio y en lo que significa el Evangelio. Estoy creyendo en la palabra que me dice lo que es la vida, lo que significa, cómo debo vivirla. Le estoy entregando todo mi ser al Señor, lo estoy haciendo el dueño de mi vida. No sé si hayas oído la palabra señorío de Cristo. Es que le estoy dando el trono de mi vida para hacerlo el Señor. Cada vez que tú le dices Señor, le estás diciendo: Señor, me rindo a ti, tú guía, Señor, tú eres el dueño, ¿verdad? Pero por estas cosas, Judas lo llama la santísima fe. Acuérdate, no es esta fe barata de brujería y mundana que falsos maestros venden, porque hay una herejía sacada de una enseñanza mundana, literalmente es mundana, de allá de la India. Es una enseñanza de metafísica, ¿verdad? Donde te enseñan que tus palabras tienen poder. Esa no es bíblico para nada, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer para obtener es decretar o declarar. Y con eso yo manipulo los poderes, ¿verdad? Del universo. Y en ese sentido yo me convierto en Dios. Yo puedo doblar la voluntad soberana de Dios, yo puedo obligarlo. En esa falsa y en esa herejía no digo hágase tu voluntad, Señor, yo digo haz mi voluntad, ¿verdad? Y mi voluntad es primeramente riqueza y salud. Eso es herético, eso es blasfemo y es antibíblico. No está en la Biblia por ningún lado y es una enseñanza totalmente mundana. Y necesitamos edificar nuestras vidas no en ese tipo de cosas, sino en la fe verdadera, en la sana doctrina. Estoy llamado a madurar. Estoy llamado a ser doctrinalmente fuerte, ¿verdad? Uno de los males de la iglesia de nuestros tiempos es la tanta inmadurez en la vida de la mayoría de los cristianos, precisamente por la falta de la doctrina bíblica, ¿verdad? Y no solamente por pastores que no la predican o que no la conocen o que no la aman o que no están preparados en ella, sino por creyentes superficiales que no les interesa, ¿verdad? Yo me pregunto si este tipo de personas en verdad tienen vida. En Primera de Pedro nos dice que un bebé espiritual deseará la leche espiritual. Y un bebé no para hasta que le dan su leche, ¿verdad? Hasta saciar su alma. Y yo creo firmemente, mi hermano, que no hay otra manera de madurar verdaderamente. No hay otra manera de conocer a Dios verdaderamente, sino estando sumergidos en su palabra. Aplicar su palabra, ¿verdad? Y es algo que nos surge. Y esta no es una opinión personal, mi hermano, porque
Este mandato de crecer en el conocimiento de la palabra está por toda la Biblia. Para verdaderamente ser espiritual, nadie puede ser verdaderamente espiritual si no conoce lo que el Espíritu ha inspirado. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjate la palabra sobreedificar, que es la que estamos estudiando. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Colosenses 2, 6 al 8. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora, deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad, en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. O es la escritura o es el pensamiento humano, y el pensamiento humano no sirve para nada. Y de los poderes espirituales, checa, de este mundo y no de Cristo, psúquicos, neumáticos, ¿verdad? Hechos 20:32. ¿Cuál es ese fundamento? Le dice Pablo a la gente de Éfeso: y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Mis hermanos, esto es imprescindible para la iglesia. Se ha metido una mentira diabólica por años en la iglesia, donde dice el estar pensando: no, ni abras la Biblia, la doctrina, la teología, ¿verdad? Eso divide, ¿verdad? Eso es satánico, no es real. Cuando dicen, luego dicen, no, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. No está hablando de esto. Ahí está hablando de un nuevo pacto y de un viejo y un nuevo pacto. Al contrario, mi hermano, yo estoy completamente seguro que el único lugar donde hay unidad en la iglesia, gozo, unidad de sentir, es cuando hay gente comprometida con la Escritura, enfocada en el Señor, conociéndole, ¿verdad? Y es algo muy importante. La unidad no se encuentra superficialmente, ¿verdad? Donde no, pues tú no digas en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, tú tampoco, y así vamos a tener unidad. Eso no es verdadera unidad, sino cuando alguien viene en humildad y mansedumbre y dobla su cuello a la Escritura, y ahí nos encontramos en ese lugar, es cuando hay unidad. Y Dios otra vez nos manda amarlo con todo nuestro corazón, pero con toda nuestra mente. Con eso comencé, con tu pensamiento, con tu conocimiento, mi hermano. Debemos de quitar ya ese asunto, no debemos ser flojos, ¿verdad? No buscar al Señor con todo nuestro corazón en su palabra, ¿sabes qué es? Menospreciarlo. Si tienes tu Biblia cerrada toda la semana, si solamente los únicos momentos en los que lees la Biblia es el domingo, ¿sabes qué estás diciéndole a Dios? Ahorita te atiendo, quiero hablar contigo. No, me da flojera, es que entiende Dios, no entiendo nada, no se me pega nada de lo que dices. O sea, en otras palabras le estás diciendo: Dios, no me interesas, no me molestes. Entiende eso. Con la Biblia cerrada jamás vas a conocer al Dios vivo y verdadero. Una fe que no está basada en la Escritura es una fe ignorante, por lo tanto es una fe ineficaz. Y si no te ocupas en crecer en ella, lo que va a pasar, lo que dice en Efesios: siempre serás un niño fluctuante, un hombre y una mujer de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, presa de estos maestros que se jactan de hablar palabra de Dios con la Biblia cerrada, y se burlan de la verdad, la tuercen, la diluyen, ¿verdad? Traen vientos de doctrina que hacen naufragar precisamente al niño fluctuante en su fe, ¿verdad? Porque estas gentes solamente establecen sus locuras como autoridad y no lo son, ¿ok? Entonces es importante tomar una decisión, mi hermano, entregarnos al estudio, a la lectura de la palabra, buscar al Señor en ella, porque si no, nunca vas a ser eficaz contendiendo por la fe. Y no te estoy hablando de estudiar teología sistemática o de estudiar doctrinas acá ya, no te estoy hablando de simple y sencillamente agarrar tu Biblia, papel y lápiz y buscar al Señor con todo tu corazón. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Quiero contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque si no estás en la palabra no va a haber ningún fuego que arda, ¿verdad? Tu corazón siempre va a estar ardiendo por las cosas de este mundo, por lo que te interesa. Ya quiero acabar, ya que se acabe esto porque quiero ir en lo que arde mi corazón, pero no quieres eso. Por cuanto, pero en verdad, cuando tú tienes este corazón sincero, fiel e íntegro y lo usas con todo tu corazón,
es cuando aprendes a conocerle, cuando empiezas a tener una perspectiva de quién es Él. Y se cumple la oración de Pablo, que ahorita vamos a ver, ¿no? Dice, oraba Pablo en Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te fijas dónde está la plenitud? Eso es hermoso, mi hermano, que te relaciones así con Dios y que al leer la escritura arda tu corazón, que quedes asombrado, que se te salgan las lágrimas, que de pronto caigas de rodillas en adoración al ver el amor de Dios, al ver su grandeza revelada. ¿Te ha pasado eso? Si no te ha pasado, ¿qué esperas para que sea tu primera oración? Tu primer propósito para este 21, para no estar a la deriva. Señor, quiero que mi corazón arda por tu palabra y por tu verdadera presencia. Porque la siguiente parte es, checa, dice, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la manera de edificarnos en la palabra. Y número 2, orando en el Espíritu Santo. Y los dos son participios, ¿verdad? Es un tiempo que nos habla de una acción continua. O sea que no puedes tener vacaciones de esas dos cosas, no puedes tener descanso. Es como tu respiración, ¿verdad? En un sentido, o tu latido de tu corazón, porque si para te mueres. Sin embargo, la oración tiene una diferencia de estas dos, porque la oración sí es una disciplina, mi hermano. La respiración y los latidos de tu corazón suceden automáticamente sin que les hagas caso, pero la oración sí requiere disciplina y perseverancia. Por eso llamamos disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Piensa en esto, la oración, sí, la mejor parte y la que más nos gusta a todos son los tiempos de refrigerio y de dulce comunión. ¿Cuántos han tenido estos tiempos con el Señor? Son dulces, ¿verdad? Son preciosos pasar tiempo con el Señor, leer un devocional. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué rico! Pero ¿sabes una cosa? La oración no solamente son esos tiempos de refrigerio, también es trabajo. La oración requiere trabajo porque es cansado interceder por otros. O sea, yo tengo una lista ahí bien grandotota que primero a Dios espero que crezca más, ¿verdad? Y debo revisar que los tengo a todos ustedes, ¿verdad? Pero pedir, llamar, buscar una y otra vez puede ser tedioso porque consume tiempo, consume un compromiso y es cansado interceder. No nada más es trabajo, también es guerra espiritual. Guerra espiritual, cuando tú vas, ¿por qué crees que nunca se te dan las cosas cuando quieres orar? Ya lloró el niño, ya se cayó quién sabe qué, ay, bueno, pues otro día. No, porque hay guerra espiritual. Y como hay guerra espiritual al orar, consume fuerza, consume tiempo, consume esfuerzo. Por eso requiere empuje, requiere decisión y disciplina. Pero cuando tú lo haces, el músculo se fortalece. ¿Ok? Sin la oración el espíritu decae, se enferma y puede morir. Por eso piensa en estas dos cosas. ¿Cuánto tiempo de tu vida inviertes en orar y estar en la palabra? Piensa eso. Otra vez este es un llamado. ¿Verdaderamente crees que te va a ser de mayor beneficio 3 o 4 horas de televisión o de redes sociales o de videojuegos? Porque mucho de la excusa es, pues yo vengo a trabajar, te vengo cansado de trabajar y de estar asoleado, me quiero sentar un rato y relajarme. ¿Tú crees de veras que vas a hallar mayor descanso, mayor beneficio en 3 o 4 horas de televisión, de porquería, que estar en la palabra de Dios? No, mi hermano, ahí mismo hayas descanso. Dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y trabajados y cansados y yo les haré descansar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una cita con el Señor, cada día, ¿verdad? Tienes que hacerlo disciplinadamente. Una cita con el Señor, Biblia en mano, ¿verdad? Y dice que debemos orar en el Espíritu Santo. Ahí me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué significa eso, Chuy? ¿Es algo meramente místico y emocional? No, ya lo mencioné. Sí hay misticismo, sí hay emocionalidad en abrir nuestro corazón al Señor, al clamar a Él. Sí hay lágrimas, hay llanto, ¿verdad? Hay dolor a veces, hay agradecimiento, hay adoración. Sentir su presencia no es cualquier cosa, pero solamente va a ser correcto y completo cuando es motivado por un conocimiento profundo de Dios, al haber profundizado en las Escrituras. Otra vez, solo va a ser correcto y completo cuando esta oración en el Espíritu es motivada por un conocimiento profundo de Dios que surja de profundizar en las Escrituras. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Ok? Orar en el Espíritu es mucho más que ejercer los dones del Espíritu.
hablar lenguas o estas cosas. Orar en el Espíritu está conectado con lo anterior, mi hermano. Orar en el Espíritu es orar coherentemente con la voluntad del Espíritu, con los deseos del Espíritu, con las pautas del Espíritu, con los decretos del Espíritu, no los míos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas cosas, por eso te digo que hay que profundizar en la Escritura. El deseo del Espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo jamás te va a llevar a ninguna cuestión de la carne. El deseo del Espíritu también es glorificar a Cristo. Siempre que ores en el Espíritu te va a llevar a glorificar a Cristo. El deseo del Espíritu es santificarnos. Siempre te va a llevar a santificarte, llevarte a toda justicia, transformarte a la imagen de Cristo para que le lleves gloria, llevarnos a toda verdad, revelarnos a Jesucristo, al Padre, la gloria de Dios manifestada en sus poderosos hechos que Él nos ha dejado como testimonio en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay tantas maravillas que Dios hizo y te dejan con la boca abierta. Por eso la importancia de entender la Escritura. Por ejemplo, no hay nada más precioso y enriquecedor que aprender a orar de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, orar las oraciones de Pablo, la que te leí hace ratito en Efesios. Sácalas ahí y óralas para ti. Las oraciones de Daniel, ¿verdad? Por ejemplo, las oraciones de Pablo: Señor, te pido que me des fe, me fortalezcas en el interior para que pueda entender tu amor, la anchura, etcétera. Todo lo que dice, ¿no? Las oraciones de Daniel, las oraciones de Nehemías, de Pedro, de Jesucristo. Simple y sencillamente, la oración modelo llamada el Padre Nuestro no es otra cosa que glorificar al Padre, ir tras sus propósitos. Es: Señor, capacítame para hacer tu voluntad. Y cuando entendemos eso, es cuando encontramos verdadero significado en nuestras vidas. Y ahí estamos enseñando a nuestro espíritu a orar en el Espíritu, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en ese mismo capítulo 6 de Mateo nos enseña que la oración no es ritualismo, que no seremos oídos por repetir rezos. Eso lo hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. No seremos oídos tampoco si no cuidamos nuestros propios motivos, ¿verdad? Porque dice que si lo hiciste para los hombres, ya tienes tu recompensa. Entonces, cuando oramos de esta manera, nos estamos equipando para no ser engañados por falsos maestros, porque ellos siempre nos quieren vender baratos deseos temporales disfrazados del supuesto propósito de Dios. Estaba yo leyendo de una página, Palabra de Fe creo que se llamaba, pero decía eso. Aquí estamos adictos al propósito apostólico y profético de Dios. Ok, ¿de qué me vienes a hablar? ¿De los deseos de este mundo, de las codicias de aquí? ¿Verdad? Porque vienen a pantallarnos con sus pseudoapóstolos y pseudoprofetas. ¿Y sabes qué es lo único que venden? Amor por este mundo, amor por mí mismo. Yo me tengo que autorrealizar. Amor por mi codicia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Checa cómo lo llama, qué palabras tan fuertes dice el Espíritu Santo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así lo quieres, o lo quieres más claro, ¿verdad? Esa es la importancia de edificarnos en la verdad, en la fe. Aprender a orar de la manera correcta, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando como un fiel siervo de Jesucristo edifico mi vida en esas dos cosas: número uno, en la santísima fe, en la sana doctrina y en la oración en el Espíritu, entonces crezco y estoy obteniendo una defensa infalible, porque comienzo a entender el amor de Dios en verdad. Fíjate lo que dice Judas, y no voy a tropezar cuando esté ahí. Dice Judas 1:21: consérvense en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, ¿verdad? Es el resultado de las dos anteriores, y ese es un mandato, un imperativo, ¿verdad? Un imperativo de parte de Judas. Mientras más me edifico en la palabra y en la oración, voy a entender el amor verdadero de Dios. Ahora hagamos una diferencia, porque hoy en día se vende un falso amor, un amor basado en egoísmo, en placer egoísta, ¿verdad? Debes saber que más importante que el placer y la felicidad es la justicia, ¿ok? ¿Por qué? Porque alguien puede decir: pues es que a mí me hace muy feliz robar bancos. Ok, pero es más importante la justicia. No robes bancos, o sea, esa felicidad no la necesitas. Alguien puede decir: me hace feliz abusar a niños. Pues esa felicidad no es lo primero. La felicidad es que respetes al niño, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Es más importante la justicia que el placer y la felicidad, ¿verdad? Lo que es correcto y verdadero, lo que es piadoso. Fuera de lo que es correcto y verdadero no existe el verdadero amor. No confundas el amor con una pasión desordenada,
Porque una pasión desordenada te lleva al adulterio y es destructivo el adulterio. De amor no tiene nada, destruye matrimonios, destruye vidas. Una pasión desordenada que confunden ahora con amor lleva a la fornicación, al homosexualismo, a una emoción arrastrada por las pasiones, abusiva y mentirosa, que termina destruyendo moral y espiritualmente. Y cuando andas en estas dos cosas, ¿verdad? Regresando a esta parte, cuando andas en la palabra y en la oración, eres conservado y puedes entender el verdadero amor de Dios. Esta palabra conservar es la palabra tereo, que significa, checa eso, guardar de pérdida o daño, mantener el ojo sobre algo, tener algo en custodia, retenido, vigilado, firme. Porque cuando estoy en la palabra es cuando yo comienzo a vislumbrar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios expresado en su palabra. Empiezo a entender el evangelio, la cruz del Calvario. Mis tiempos de oración se hacen en amor con el Señor y eso es lo que se convierte en mi seguridad. Porque el amor comienza a convertirse en mi inspirador para seguir adelante, a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas. El amor de Dios se convierte en la gracia de Dios sobre mí. Continuamente me empieza a fortalecer para pelear la buena batalla de la fe. Me empieza este amor a motivar a vivir en santidad. Porque te amo, Señor. Porque quiero agradarte, porque quiero honrarte, porque quiero darte lo mejor de mí mismo, porque estoy entendiendo cuánto me has amado, lo que costó tu amor, Señor. Estoy entendiendo quién eres tú, estoy entendiendo el valor del temor limpio de Dios. Estoy entendiendo lo que es importante para ti en cuanto a amar a mi prójimo, Señor. Estoy creciendo en estas cosas, ¿verdad? Y entonces empiezo a ser conservado para no tropezar. Mientras persevero en este amor, comienzo a entender lo que dice en Primera de Juan, ¿verdad? En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y dice más adelante, amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero si no entiendes ese amor, siempre vas a estar ofuscado con alguien más. Porque te habló feo, porque chismeó de ti, porque no te saludó. Y siempre vas a estar enemistado. Lo que es contrario al verdadero amor, ¿verdad? Versículo 17 de Primera de Juan dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Cuál? El temor del juicio, porque hay seguridad en él. ¿Y cuál es el mensaje de los falsos maestros, mi hermano? Al revés. ¿Sabes cuál es el mensaje de los falsos maestros? Ámate a ti mismo. Ponte tú en el centro de tu vida y que Dios te sirva. Ama a tus ídolos mundanos y que Dios sea un medio para que alcances y sigas todavía amando tus ídolos. Pero el amor de Dios es lo contrario. El mensaje bíblico es todo lo contrario, es el sentir de Cristo. Mira a los demás como superiores a ti mismo. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, no mirando por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, ¿verdad? Vas a estar protegido en el amor. Número 2, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿verdad? Es esta esperanza de la vida eterna. Cuando tienes esta esperanza viva, latiendo, ardiendo en tu corazón, estás custodiado y estás conservado, estás guardado a salvo, ¿ok? Pero acuérdate, estas dos cosas no son automáticas, porque mucha gente piensa esto. No es automático. La vida cristiana hay que ponerse las pilas, hay que levantarse, ¿ok? Sí, la justificación es una obra total de Dios, dándome vida eterna, y yo respondo a ella obedeciendo en fe. La santificación igual es una obra de fe, pero requiere una fe activa. Ya no hago buenas obras para salvarme, sino en respuesta a lo que Dios hizo por mí. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, 5 al 8. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Checa. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? No caeréis jamás. ¿Cómo dice? No caeréis jamás, mi hermano. Pero date cuenta, es una participación activa. Yo requiero levantarme.
Me requiero levantarme en fe. Lo he puesto, esta imagen es como Dios me da todo el equipo necesario, un cuarto lleno de maravillosas armas con las cuales puedo defenderme y caminar. Pero si yo estoy sentado ahí, no pasa nada. A mí me toca ir y equiparme y salir y hacer lo que tengo que hacer. Y solo va a ser posible cuando comiences por cuidar las dos primeras cosas, la palabra y la oración en el Espíritu, para que crezcas en el amor en el Espíritu y entonces comienzas a crecer en las promesas de salvación. Esperar es la palabra prosdechomai, ¿verdad? Que habla de abrigar algo, acogerlo, literalmente anhelarlo, ¿verdad? ¿Qué tienes que anhelar? La promesa de Dios de vida eterna, la cual me fue dada cuando entendí el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz. De eso se trata la salvación. Vivir con la eternidad en la mente. Vivir anticipando con anhelo el regreso de mi Señor. ¿Cuántas veces tú te despiertas, Señor? Quizá hoy sea el día que regreses. Encuéntrame haciendo lo correcto, Señor. Quizás este sea el día en que me llames. Estar anhelando su reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, finalmente establecido en la tierra. Y entonces aprender a vivir una vida con dos residencias, mi hermano. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo, pero estoy de paso. Vivo con las maletas hechas. Estoy trabajando al máximo, porque no significa que no haga nada, no. Estoy trabajando al máximo, estoy poniendo a trabajar los recursos y los talentos que Dios me confió como un mayordomo fiel que busca entregarle al Señor buenas cuentas, buenos dividendos de lo que es suyo, pero al mismo tiempo tengo la certeza de que nada de esto material me voy a poder llevar. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Entiendo que eso temporal solo sirve para hacer tesoros en los cielos, para honrar a Dios con mi fe, para hacer crecer el reino aquí, con mi obediencia, ¿verdad? Cultivando un pensamiento correcto, cuidando mi conducta, cuidando mi familia, mis hijos. Entendiendo que lo que Dios dice que es verdaderamente valioso es lo que tengo que cuidar, no las cosas temporales de este mundo, porque hay mucha gente que se distrae con las cosas temporales y descuida lo más valioso que tiene: su familia, su esposa, o viceversa, ¿verdad? Su esposo, que es lo único que me podré llevar, a mis hijos, a mi familia y los tesoros que haga en los cielos. No hay nada más triste que un cristiano distraído, enamorado de este mundo, mi hermano, que solo piensa en lo terrenal. Y ese es el problema de los falsos maestros, que es lo único que enseñan. Y la gente, lejos de crecer por un llanto por su pecado, ¿sabes en qué crecen? En un llanto por su pobreza. Y eso es horrible. Filipenses 3, 18 al 21 dice: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, su destino de destrucción. Checa lo que hacen: adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, mira el contraste: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso. Ojalá que aprendas a diferenciar estas dos cosas, mi hermano. Un falso mensaje que habla de humanismo, que habla de la codicia de este mundo, que habla de mí mismo, que habla de mi gloria, que habla de mi comodidad, ¿verdad? Y eso es padrísimo, ¿no? Es decirle: Diosito hermoso, te doy las gracias porque soy una belleza, porque todas tus bendiciones vienen a mí y me das todo lo que yo quiero. Oh, cuando eso suena bonito, pero no es espiritual. No es espiritual. Nosotros estamos esperando con paciencia y con anhelo la vida eterna, no las cosas de este mundo, la vida verdadera. No estamos esperando nuestra mejor vida ahora. Y es en esa perspectiva donde estamos seguros, a pesar de persecución, ¿verdad? Sabemos que es mejor abstenernos de los deseos pecaminosos, ¿verdad? Sí, nos pueden dar un enorme placer, pero lo negamos. ¿Por qué? Porque queremos agradar a nuestro Señor. Porque al final nos cobran muy caro los deseos pecaminosos, nos arrebatan la capacidad del verdadero amor, nos dejan moralmente irreconocibles, destruyen familias, destruyen integridad. Y muchos piensan que vale la pena seguir pecando. Y no entienden que 20 o 30 años de placer es un precio muy alto por una eternidad, por millones y millones de años y mucho más que eso que nunca acabará. Eternidad de dolor, desesperación total, condenación eterna, cosas horribles que es el infierno. Cuando un cristiano está enfocado en la verdad de la vida eterna, por eso puede sufrir persecución, por eso puede sufrir vituperio, sufrimiento por causa de Cristo. ¿Y sabes qué? Pablo lo llama un privilegio. Los escritores de la Biblia dicen que es un privilegio sufrir por hacer lo que es correcto. Porque una vida de sufrimiento por causa de Cristo, ¿sabes qué implica? Una eternidad, millones y millones de años sin fin, de gozo, de felicidad indescriptibles para siempre y sin estorbo.
Pablo decía eso en 2 Corintios. No nos desanimamos, por fuera nos desgastamos, pero por dentro vamos renovándonos día a día, ¿verdad? Lo que se ve es eterno más lo que se ve, lo que no se ve, lo que se ve es temporal más lo que no se ve es eterno. Y sin esa perspectiva, mi hermano, no vas a poder sobrevivir delante de todas estas falsedades. Pero si edificas tu vida en la santísima fe y en la oración del Espíritu Santo, vas a poder hacerlo. Por eso, la palabra de Dios, ¿sabes a dónde te lleva? A replantear tu fe. El Señor claramente nos dice algo. Nadie edifica una torre si no se sienta primero y calcula los gastos. ¿Te acuerdas ahí en Lucas? Si tienen lo necesario para acabarla. Ese es el verdadero evangelio, ¿verdad? También te dice, alguien no va a la guerra contra otro sin considerar si puede batallar o si tiene que negociar. Y sabes una cosa, el verdadero evangelio de Cristo no es ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. El verdadero evangelio de Cristo, ¿sabes qué conlleva? Sufrimiento, vergüenza, morir a mí mismo. Conlleva persecución, sacrificio, servicio, aunque también promete que Cristo andará con nosotros porque Él habita con el quebrantado, y eso es de gran gozo. Pero eso es lo que la Biblia promete, eso es lo que es el evangelio vivo. Que no te vendan un falso evangelio, mi hermano, porque al final vas a tropezar. Cuando lleve la primera persecución vas a tropezar. Ese es el evangelio, ¿ok? Y la palabra no te engaña. Tercer punto, necesitamos contender evangelizando y discipulando en santidad, ¿verdad? Dice John MacArthur, los que representan la mayor amenaza para la iglesia también constituyen parte de su campo misionero. Esto es solo posible cuando crecemos, maduramos, estando firmes, podemos evangelizar con la verdad a aquellos que han caído en el error. Fin de la cita. Por ejemplo, Jesucristo, su primer parte de su ministerio se la pasó tratando de traer a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Claro que al final los desechó, ¿verdad? Pero eso debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Y nos dice eso, versículo 22, algunos que dudan, convénzalos, ¿verdad? Esta palabra en el original implica muestren misericordia, compasión por ellos, ¿verdad? No nomás los critiques y los juzgues, haz algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien por todas estas cuestiones que estamos viendo tal vez caiga en la duda, caiga en la confusión, ¿verdad? Necesitas estar preparado para convencerlo de regreso y presentarle la verdad con mansedumbre y paciencia, ¿verdad? Quizá le puedas convencer de su error. Dice el versículo 23, a otros salven arrebatándolos del fuego. O sea, recuerda que es algo de vida o muerte eterna, por eso necesitas compasión, por eso necesitas estar empapado de la Escritura, para que tengas compasión de ellas y sepas cómo convencerles de su falsa enseñanza, porque quizá ya están endurecidos, ¿verdad? La voz de Simón el mago hablándoles al oído constantemente, ¿verdad? Cada vez que tú les presentas un argumento, orar por ellos. Arrebatar es una palabra fuerte que implica intencionalidad, como un bombero que está arrastrando a alguien para que no se quema, o como un policía que agarra a alguien que está a punto de suicidarse y lo jala. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, para dar defensa de nuestra fe. Pedirle a Dios que nos enseñe a denunciar, a aplastar falsas ideologías, pero a manejar bien la palabra de verdad y tener compasión de esas personas. Ahora, es un trabajo peligroso, porque nos dice, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su propia sangre. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, tenemos que tener cuidado porque podríamos ser influenciados o contaminados por esta falsa doctrina, por una falsa ideología, por este estilo de vida, y eso puede ensuciar nuestra fe. ¿Por qué? Porque este tipo de personas pueden estar demasiado corruptas, llenas de inmundicia, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlo con cuidado, habiendo orado, estar preparado, ¿verdad? Porque esta imagen de la ropa contaminada por su sangre, ¿sabes de qué imagen nos está dando? Es la imagen de una ropa interior usada así todo el día, ¿verdad? Que nadie quiere tocar, ni el que se la quita. Imagínate. En Apocalipsis vemos esa progresión, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Primero olvidan su primer amor. Después, en su supuesto afán por alcanzar a los perdidos, la iglesia comienza a hacer negociaciones con el mundo y la cultura, y al final terminan tolerando el pecado. Entonces dice, cuidado, sé sabio cuando tratas con la falsa doctrina, ¿verdad? Si alguien profesa ser cristiano y vive una vida como si Dios no existiera, ten cuidado, ¿verdad? Porque en algunos momentos te dice, ni con el tal ni aún comáis, ¿verdad? Y entonces es muy importante, ¿verdad? Este trabajo requiere amor, compasión, pero también cuidado, sabiduría, fortaleza, estar equipados, ¿verdad? Porque en el afán de traerlos de regreso, no seas tú el que se vaya con ellos. Entonces vamos a resumir. El Señor nos llama a perseverar, a estar a la defensiva, a recordar que
lo que la Biblia nos advierte de falsos maestros, a ser proactivos, disciplinados en estudiar la palabra, en orar, a estar conservados en el amor de Dios, anticipando el anhelo con gozo y anhelo el regreso de Jesucristo, ¿verdad? Aprender un verdadero discernimiento entre lo carnal y lo espiritual, ¿verdad? A ser ofensivos tratando de alcanzar a los apóstatas, a los que han sido engañados por ellos, con cuidado y sabiduría. Y por último, para cerrar esta hermosa carta, Judas nos da en una doxología nuestra seguridad plena de salvación. Comenzó con la seguridad plena que tenemos en Él y termina con la seguridad plena. Estamos seguros en nuestro Salvador. Dice, y aquel que es poderoso para guardarle sin caída y presentarle sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, si estás en Cristo estás seguro, hermano. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? A que Él viene, Él no le echa fuera. A los que el Padre le dio, dice, Él no va a perder a ninguno. A los que les ha dado vida eterna, permanecerán con Él por la eternidad. Y me gusta cómo lo dice. Es poderoso para cuidarte sin caída hasta que llegues delante de su gloria. Esta es una promesa increíble, mi hermano. Un cristiano que está en la palabra de Dios jamás va a tener problemas de seguridad de salvación. Cuando nos sumergimos en la Escritura con honestidad, cuando nos entregamos a Él y oramos en el Espíritu, dice, como dice Pedro, y añadimos a nuestra fe, nos va a otorgar amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tendrás temor de cuando llegues allá tener que bajar la mirada, o como dice en Primera de Juan, huir avergonzado, alejarte avergonzado. Porque si somos fieles, mi hermano, y no nos alejamos de Él, de su gracia, Él es quien nos guarda sin caída. Hoy, ¿cuántos quisieran vivir una vida sin caída, mi hermano? Es posible, solamente pon atención a los principios y cúmplelos. Y me gusta la segunda parte, en un futuro nos va a presentar sin mancha. ¡Wow! Imagínate eso. Estamos esperando la glorificación, deshacernos de este cuerpo de muerte. Toda una vida de batallar con nuestra santificación, de tener que disciplinarnos, de andar firmes en su palabra para que nos fortalezca, para que nos dé la victoria, paso a paso por su gracia, por la acción de su Espíritu, toda una vida de irnos transformando a la imagen de su Hijo, mientras somos instruidos en Él, mientras crecemos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos glorificados, despojados de este cuerpo en el que mora el pecado. Y la glorificación también es una obra de fe del Espíritu Santo en nosotros, hasta que recibamos un cuerpo como el de Cristo, que ya no muere, sin susceptibilidad al pecado, libres para amarlo sin estorbo, para servirlo sin estorbo, contemplarlo por la eternidad. Y me gusta, sin una sola mancha delante de su gloria. Y nos dice con gran alegría, con un gozo indescriptible. Ahí no va a haber nada de que te vas a decir, híjole, porque es una obra de Cristo. ¿Y sabes quién va a terminar recibiendo toda la gloria por toda esta historia de redención en tu vida y en mi vida? No, ni tú, ni yo, ni ningún santo, ni ninguna corredentora, ni ninguno de nosotros. Dice Judas, versículo 25, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Solo hay uno, mi hermano. Un Dios y un Salvador en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quien tiene la victoria total. Solo Él es eternamente sabio, el único Dios, nuestro Salvador. Solo Él merece gloria, solamente Él es majestuoso, solamente es el Rey soberano de la creación. A Él pertenece todo el poder y su poder es inamovible, no caduca, es por siempre y para siempre. Y Judas nos dice, hoy, mi hermano, y con esto terminamos esta carta, ahí están los falsos maestros, ahí están los apóstatas. ¿Vas a hacer algo para identificarlo? ¿Vas a hacer algo para no caer en el engaño de Satanás? ¿Vas a tomar una decisión para contender ardientemente por la fe que una vez recibiste? ¿Vas a perseverar en la palabra y en la oración? ¿O vas a seguir viviendo una religión? ¿Vas a seguir a medias? Con que no puedo memorizar, con que no entiendo nada, pues ahí vas a seguir. Para comenzar, o más importante, ¿estás en Cristo? ¿Le has entregado tu vida? Porque si no eres de Cristo, no puedes entender nada de esto, no podrás ser espiritual, ¿verdad? Lo que puedes hacer es comenzar por ahí si no lo has hecho. Decirle a Jesucristo, soy pecador y merezco el infierno, Señor. Pero también creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, creo que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida. Hazme una nueva criatura. Dame esta nueva vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Quiero empezar a ser espiritual. Si eres creyente por mucho tiempo y no hay fruto en tu vida,
tienes ya por qué orar, mi hermano. Tienes que comenzar. Checa el fruto y lo que arroja tu vida, tu boca, tus acciones. No puedes decir que eres espiritual porque cantas muy bonito el domingo y porque levantas las manos y porque sabes hablar cristiano o porque incluso practicas dones del Espíritu. No, eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es el Espíritu Santo en ti, manifestando la imagen de Cristo, manifestando el carácter y la voluntad de Dios. Y si alguien quiere esto, ¿por qué no se pone de pie? Y vamos a orar y vamos a pedírselo, a rogárselo al Señor con humildad y mansedumbre. Señor Jesucristo, aquí está tu iglesia. Aquí está, quizá haya alguien que quiera hacerte el Señor de su vida. Dale vida eterna hoy, Señor. Señor, aquí estamos, Dios mío, en este 2021, Señor. Y tú nos quieres bien equipados, Señor. No quieres que seamos cristianos ignorantes, inmaduros, Señor, niños fluctuantes, hombres de doble ánimo, mujeres de doble ánimo, Señor. Quieres que seamos verdaderos creyentes, Señor, que esperamos la vida eterna. Señor, en cualquier momento puedes venir ya, Señor. Puede desatarse el último tiempo, Señor. Ya estamos en el último tiempo, pero los últimos 7 años, Señor. Y te rogamos que nos encuentres siendo fieles, Señor, que nos encuentres amando tu verdad, Señor. Que podamos entender el verdadero evangelio, Señor, que no es mi mejor vida ahora, que no es un amuleto para que no me pase nada, Señor, que no es mi medio para que alcance mis fines, para que siga tras mis ídolos mundanos, Señor, que tú eres el Dios eterno y que tú eres merecedor de toda la gloria y la honra, Señor, que tú nos has llamado para pertenecerte y nos has llamado para una eternidad contigo, Señor, y que esta vida solamente es un pasito y una oportunidad para honrarte con nuestra fe, Señor, honrarte con nuestra santidad, con nuestra justicia, por amor a ti, Señor. Señor, que podamos crecer en tu amor, que podamos crecer en tu palabra, que decidamos tomar estos pasos. Díselo en tus propias palabras. Dile al Señor mientras hacemos un último canto y nos despedimos. Gracias, mi Rey. Vamos a hacerlo sin la pista. Bueno, ya está. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, solo por ti, mi Dios. Es santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Quiero mirar tu grandeza. Muéstrame tu corazón y lléname tu amor. Quiero mostrar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre.
vamos a hacer una oración de este verso que sigue y de toda esta canción. Pídeselo, mi hermano, pídeselo para que hagas algo cuando comiences esta semana. Y dile: y construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Quiero mirar tu grandeza, muéstrame tu corazón y lléname en tu amor. Quiero mostrar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Señor, y esa es nuestra decisión en este domingo, Señor. Hemos entendido estas cosas en tu palabra, Padre. Llévanos con bien a casa, Señor. Permítenos poner por obra lo que hemos escuchado y experimentar la verdadera libertad, el gozo de tu presencia, Señor, y el gozo de vernos, Señor, caminando en ti, Padre, seguros, Señor, bien protegidos del maligno, del malvado y sus mentiras. Bendice esta iglesia maravillosa, que es tu iglesia por la cual tú moriste, Señor. Bendice a cada uno de ellos y llévanos con bien a casa, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.